de Salud Natural de la Doctor Delgado 206 en Santo Domingo, Las Carreras, esquina Sánchez en Santiago y La Cruz, esquina Papi Olivier, San Francisco de Macorís, presenta Su Médico Natural con el doctor Pedro Torres de la Paz. Mis amigas y amigos, ¿qué tal? Buenos días. De inmediato le digo, vamos a coger la libretita y el bolígrafo para aquellos miembros de la escuelita. Vamos a hablar hoy muchísimas cosas que yo entiendo que son muy importantes y trascendentes. Primero le quiero decir que yo soy el doctor Torres de la Paz, el médico natural, y que estoy en la Doctor Delgado 206, aquí en Santo Domingo, al lado del Palacio Nacional. El teléfono es el 689-0363. También estamos en Santiago, en Las Carreras, esquina Sánchez. El teléfono allí es el 580-1116. Recordándole también que Ferroagro tiene la solución desde las alturas de Golán hasta la llanura de Sansón. Y que ellos también están en Santiago, allá en la carretera de Navarrete, en Villa González, con teléfono 580-0099. Y aquí en Santo Domingo, en la Peña Valle, esquina Ortega y Gasset. Teléfono 541-9808. Ferroagro, la solución en asuntos de agrícola, desde las alturas de Golán hasta la llanura de Sansón. Quiero hoy, voy a abrir una brecha. Me pidieron encarecidamente la familia, don David Bonilla y su esposa María, también a don Isidoro, que le mande un saludo. Petra también en Santiago. David tiene un programa, entérese de todo, de lunes a viernes, entonces los domingos él se entera de lo que le falta a través de este programa. Seguro que lo están viendo. Petra en Santiago, esa es una enferma, por decirlo así. Entonces ya es de los miembros que tienen su libreta. Tienen su libreta y también tienen su bolígrafo ahí a mano para realmente ir anotando y no perderse en ningún detalle. Cuando yo no se me olvida algo, pues puedo llamarla. Recuérdeme usted, aquella. Yo tengo un asunto, yo era muy malo en matemáticas, por asunto de moda, la contaminación ambiental. Todo el mundo le tenía miedo a las matemáticas, yo también, sin saber por qué, sin las matemáticas haberse metido nunca con nadie. Igual que el martes, los muchachos, ningún muchacho se quería examinar los martes y especialmente los martes 13. Nadie se quería examinar. Si el examen caía, había problema. Total, martes 13, no pasa nada en ninguna parte del mundo. Tengo una incógnita y quiero que un ingeniero o arquitecto, por favor, me resuelva este problema a través y me lo manda a través del internet, de los ingenieros, amigos que yo tengo aquí en la red, en la línea. Le tengo noticias muy importantes, se las voy a anunciar ahorita. Pero yo tengo un asunto que quiero que me ayude un ingeniero, porque mi matemática no me quiere ayudar en esta incógnita. Yo tengo un tubo, un cilindro, es un tubo de 4 pulgadas de medio kilómetro. 4 pulgadas de diámetro y medio kilómetro. Yo necesito saber cuántos galones de agua yo necesito para llenarlo, Medio kilómetro por 4 pulgadas. Pero además necesito que usted me diga cuántas horas de agua yo necesito para llenarlo con un tubo de 1 pulgada. Oiga eso, el tubo con que lo voy a llenar es de 1 pulgada y el tubo que tengo que llenar es de 4 pulgadas, pero de medio kilómetro. Entonces, por favor, yo necesito la fórmula en el correo electrónico r.continental@claro.net.do. Ingenieros arquitectos, por favor, amigos míos, ayúdenme con eso. Le tengo este programa, ya usted no va a tener que grabarlo, o sea que si usted sale, hay gente que tiene su grabador,
y ponen la televisión y lo graban y después cuando vienen lo ven. Se lo vamos a subir a YouTube. Lo vamos a subir a YouTube y entonces ya usted, cuando usted regrese, usted puede ir a YouTube y entonces se escribe YouTube, con V, o sea, digo con B larga, YouTube, para que usted entonces pueda, eso lo va a encontrar, pero hay algo sumamente importante, o sea, esta parte donde yo estoy haciendo la explicación, le va a salir en YouTube. Pero entonces las preguntas y las respuestas van a salir en lo que le llaman un blog. Un blog es una forma de usted hablar conmigo y yo hablar con usted. Que su pregunta me va a caer ahí y entonces yo la voy a contestar. La única diferencia es que no van a ser privadas. Para esa pregunta en el blog usted puede usar un seudónimo, porque el blog es de dominio público, o sea que cuando una persona hace una pregunta, esa pregunta puede entrar cualquier persona y verla. Y entonces, pues, si tiene que hacer una pregunta y tiene una computadora, entra al blog y entonces busca las preguntas ahí. Y si la pregunta suya, que usted tiene colitis, que usted tiene tal cosa, y entonces ahí alguien ha preguntado. Pero además yo voy a desarrollar un tema todas las semanas. Voy a desarrollar un tema todas las semanas y va a aparecer ahí en el blog. Usted se quiere enterar de cualquier novedad o cualquier concepto. Muchas de las cosas que yo les digo y que voy a escribir en el blog son especies de fragmentos de recuerdo. Haciendo una especie de paréntesis, la tecnología se nos ha ido delante de la ciencia, delante del humanismo, delante, si se quiere, de los sentimientos, delante de la lógica y el sentido común. O sea, nosotros tenemos ahora en cualquier parte del mundo, hay un muñeco, un robot, que está haciendo una operación de corazón abierto. Y hay una persona en una computadora, el paciente está acostado, boca arriba, y el robot está haciendo todo eso. Nosotros tenemos máquinas que están haciendo ya cateterismo, nosotros tenemos máquinas que están haciendo de todo. Pero hay una situación, el ser humano sigue siendo el ser humano. Y entonces tenemos un problema, que no es lo mismo que un robot de la Toyota ensamble o arme un carro, que un robot, una máquina, meterse a una válvula de un paciente y reemplace la válvula. No es lo mismo. Se nos ha perdido la noción, hemos perdido la noción de la humanidad. El mundo está tan rápido, que hay muchísimas cosas que se están pasando por alto. Hay etapas que no se están quemando. Entonces, eso realmente en la práctica médica, hace muchísimo tiempo que yo realmente leí esto. Nos estamos cada día mecanizando, estamos en un pensador que el ser humano se encaminaba a vivir en un conglomerado solitario. Un conglomerado es una aglomeración de gentes o cosas sin ningún tipo de dirección. Usted mira, por ejemplo, una calle de Puerto Príncipe en Haití, y usted no sabe por dónde usted va a pasar o por dónde pasa la gente. Pero eso mismo sucede en la salida de un metro en 1 hora pico en Nueva York. El que por desgracia resbaló y cayó, le sucede exactamente igual que al pollo que queda abajo en una jaula cuando lo traen de la granja al matadero. El que cayó abajo, todo el mundo le pasa por encima porque nadie se detiene a averiguar si fue un ser humano que cayó, si yo estoy pasando por encima de un ser humano, si estoy pasando por encima de un saco de basura.
Bueno, quizás los gritos hagan que la gente lo evite, pero simplemente lo van a evitar. Nadie se va a detener a cogerlo por los brazos y a levantarlo y a echarle agua. No, nadie. Es igual que si te llevan a una sala de emergencia de un hospital de Nueva York, tú estás ahí, si no aparece la tarjeta, bueno, tú estás detrás de 500, hasta que no te llegue tu turno nadie te pone la mano, pero además tiene que aparecer la tarjeta de crédito o el recibo de que usted depositó tanto. La vida no importa en lo más mínimo, lo que importa es una función, una responsabilidad y los beneficios que voy a obtener de usted. Entonces, por ahí anda la cosa, el mundo está cada día más deshumanizado, nosotros vivimos en un mundo donde creemos que el mundo es de nosotros, que no dependemos de nadie, estamos destruyendo la naturaleza, en fin. Hay algo que, bueno, ¿para qué les cuento? Entonces, la tecnología ha permitido muchísimas cosas. El ser humano, el niño lo pueden ver desde que cae en el vientre de la madre y lo van siguiendo con lo que le llaman un microchip. Todos los movimientos de ese niño durante el desarrollo. Antes decía, bueno, es que el niño no se entera, que el niño no piensa, que el niño nada mientras está en el vientre de la madre. Un reverendo norteamericano llamado Peel, no recuerdo exactamente su nombre completo, pero él hablaba de la vida antes y después de la vida. La vida antes y después de la vida. En la psicología evolutiva hay muchos conceptos que nosotros hablamos de el trauma del nacimiento. Sigmund Freud fue experto en hacer ese tipo de elaboración, una disección perfecta a lo que sucedía en un niño al momento de nacer. Déjeme darle más o menos un ejemplo. El niño está en un lugar que se llama nirvana. Nirvana. En ese lugar el niño tiene todo bueno, por supuesto, con tal de que la mamá sea una persona que tenga cierta posición y que salió embarazada y no tenga que hacer ningún tipo de preocupación, no tenga que salir a la calle, a la acera, a los semáforos a buscar la vida, y que tenga una persona a su cuidado que sepa lo que necesita un niño mientras está en el vientre de la madre. Un niño es un edificio que se está construyendo, entonces necesita materiales de primerísima calidad para que el edificio pueda resistir y cumplir con su función. Exactamente es el niño. Entonces el niño va a necesitar no lo que come la mujer, arroz, habichuela y espagueti cuando aparece. Necesita el niño los bloques fundamentales con lo que se va a formar fundamentalmente aminoácidos, proteínas y minerales de buena calidad y grasa de buena calidad. Entonces las familias que son acomodadas tienen profesionales que se encargan precisamente de proporcionarle todo eso. No crea usted que es casual que los presidentes, la mayoría duran tanto, los reyes duran tanto, porque los reyes no comen arroz, habichuela y pollo gringo. No, tienen nutricionistas especializados que saben perfectamente de medicina, aunque no la pongan al conocimiento del gran público. Nosotros le debemos los colónicos precisamente a un médico de la corte, que evidentemente observó que cuando limpiaba el colon antes de hacer una cirugía, los síntomas desaparecían. Dice, pero si los síntomas desaparecen cuando limpio el colon, déjame entonces limpiar el colon y no hacer la cirugía. Y efectivamente montones de cirugías se evitaron hasta que llegaron los seguros médicos. Decía el difunto Rodríguez Lara, que en paz descanse, que un médico nunca debía sacar una vesícula, pero que el cirujano que no sacaba órganos sanos se moría de hambre, porque al cirujano nada más le van pacientes supuestamente quirúrgicos, muchos no son quirúrgicos, pero bueno, el paciente está convencido que se tiene que operar.
Entonces, cuando llegaron los seguros médicos hay que operar, aunque el paciente no lo necesite, y ahí viene la mutilación. Nosotros tenemos, yo quería precisamente hablarle de dos cosas. Nosotros tenemos aquí hoy, ya hace algún tiempo le dimos un avance de esto. Las mitocondrias, le dimos un avance. Entonces nosotros hoy vamos a comenzar un ciclo que podría llevarnos el resto del año. Un día me encontré con una señora, en un lugar, no recuerdo, y me decía, bueno, ahí usted tiene la mitocondria y además tiene la salud de la mitocondria, que es fundamentalmente de lo que nosotros vamos a hablar hoy. Vamos a comenzar a hablar de eso fundamentalmente hoy. Y probablemente eso nos lleve el resto del año, porque son 25 horas de conferencia científica hablando sobre el papel de la mitocondria en el cuerpo. Recuerden que este es un programa científico y al ser un programa científico vamos a hablar de cosas científicas. Evidentemente queremos que se entienda, que la gente pueda entender lo más que se pueda, pero hay cosas que se llaman así realmente. Hay nombre, por ejemplo, nosotros quisiéramos de vez en cuando cambiar la terminología, pero no sirve de mucho realmente, no sirve de mucho. Pero como le decía yo, una señora, me encontré con ella y me decía, yo me río mucho porque yo, hablándole a los alumnos de las mitocondrias, entonces justo usted dio una charla de la mitocondria. Entonces yo pensé, bueno, ya se estará riendo porque estará viendo a Raymond y a Miguel. Porque hablar de un problema científico como yo hablo, yo no creo que sea motivo de risa, ni mucho menos. Y además tengo entendido que muy poco entendería esta señora del papel de la mitocondria, porque yo le voy a decir lo siguiente. Yo me fui a un programa, a un congreso a Las Vegas, y el congreso fue fundamentalmente hablando sobre el glutationes que se produce precisamente en la mitocondria. Y yo me pasé prácticamente mi congreso entero sin entender cómo era posible que nosotros nos pasáramos ahí aproximadamente 20 horas hablando precisamente de la mitocondria, que es un órgano tan pequeño. Pero todo lo que la gente come tiene que ir precisamente a la mitocondria, de lo contrario se convierte en desecho. Bueno, esta señora se rió. La gente me pregunta con muchísima frecuencia sobre el asunto del BTA, el BTA. La inmensa mayoría de los médicos, la inmensísima mayoría de los médicos, nunca han oído hablar de BTA, pero tampoco han oído hablar de insulina basal ni de hemoglobina glucosilada. Nunca han oído hablar de eso. No han oído hablar de eso. Nosotros fuimos a la universidad y nos enseñaron biología. Biología es la vida, la expresión más pequeña de la vida. ¿Dónde comienza la vida? Un órgano que es 1000 veces más pequeño que la punta de un alfiler, que se llama célula. Ahí comienza la vida. Entonces el cuerpo no es más que una sucesión organizada de millones, trillones de células, que cada una tiene que cumplir con su función, como cumple precisamente la abeja una función en un panal. La célula es al cuerpo como la abeja es al panal. Una abeja no hace una colmena, pero una colmena no existe sin abejas. Entonces nosotros tenemos
la medicina se basa fundamentalmente, sobre todo la tecnología. Perdonándome la expresión, yo podría decir que lo que estamos enseñando es tecnomedicina. Tecnomedicina y los médicos, más que el médico humanista que se preocupaba por el paciente en cuerpo y alma, hoy no es más que un técnico, tecnólogo médico en su inmensa mayoría. Tiene un tubo tapado, consíguete un catéter, o un catéter no, consíguete una sonda y vamos a destaparlo. La uretra está estrecha, consíguete un tubo de hierro y vamos a meterle igual que le mete el plomero, le mete una sonda a una cañería para destaparla. ¿Por qué se tapó? Eso no importa, lo que importa es destaparlo, cortarle el pedazo que está tapado y borrón y cuenta nueva. Que el paciente está enfermo, el paciente está muy preocupado. Bueno, el paciente está preocupado, ¿por qué? Porque siente una gastritis que se le refleja debajo del corazón. Y como todo el mundo tiene el conocimiento, la conciencia, que primero que el corazón está del lado izquierdo, segundo que el corazón es la vida, si el corazón deja de latir hay problemas, si el corazón late rápido hay problemas, si el corazón late muy lento hay problemas. Y ahí tenemos que el paciente va donde el cardiólogo porque el paciente que algo le está latiendo debajo de en su corazón. Él le está latiendo y ¿dónde va? Va donde el cardiólogo. Y el cardiólogo lo examina, su corazón tiene un ritmo normal, pero de vez en cuando se acelera. Y entonces el cardiólogo, bueno, tú no tienes nada, o tómate estas pastillas, o vete donde el gastro. Cuando va donde el gastro le dice que no tiene nada. Y finalmente lo manda donde un psiquiatra. Finalmente los psiquiatras, que antes eran bastante comprensivos, hoy también están tan acelerados que hay muchos que lo que meten es miedo. Hay psiquiatras por ahí que lo que meten es miedo. Con unas figuras tragipoléticas y estereotipadas, que yo, bueno, a mí que me amarren y no me lleven de uno de ellos. Entonces, una de las razones fundamentales, déjeme precisamente darle este avance. Me dio mucha pena en estos días, no sé si, me imagino que no está viendo el programa. Encontré un muchacho médico mucho más joven que yo, que apenas se puede mover, pobrecito. Ha tenido 3 o 4 accidentes cerebrovasculares, diabético, hipertenso de toda la vida, pero él es médico. Tiene una figura como Peter Clemenza, no sé si usted se acuerda de Peter Clemenza, el del Padrino. Y ahí comienza la enfermedad. ¿Por qué? Porque el médico, el tecnólogo médico, yo digo, el médico no sabe antropología, y al médico no le dan psicología, el médico ya se le olvidó la necesidad que hay de cambiar la jipeta todos los años y de irse a los resorts y de irse a los cruceros. Ya se le olvida muchísimo médico la parte inmanente, la parte humana del objeto que tiene ahí o del sujeto que tiene ahí de frente, que lo considera como un objeto. Y los médicos le dicen, yo recuerdo una paciente que yo tengo, el médico le dijo, bueno, te vamos a dar 28 quimios 28 radioterapias y qué sé yo cuántas quimios y después te cortamos la teta. Eso le dijo un médico en el oncológico a una paciente, y no le miento. Cuando un médico que tiene una bata ensuciando la pureza del color blanco le dice a un paciente eso, si el paciente no le escupe la cara, es porque no tiene mucho coraje, pero eso es lo que merece, que le escupan la cara. Te voy a dar 28 radios, 6 quimios y después te corto la teta. Es una expresión de una persona que ni siquiera para manejar animales está preparado. Pero bueno,
Este muchacho médico, graduado en una escuela superior, aquí, comienza con una diabetes por una llenura. ¿Cómo comienza la diabetes? Por llenuras a repetición. Atiborrarse en un buffet o en un cumpleaños de todo lo que brindan, un plato de moro con carne de chivo y yuca, y luego viene el bizcocho, y luego viene la cerveza, y luego viene la erutadera y el romo malo. Y entonces el cuerpo, que no está diseñado para tanta agresión, protesta, y una forma de protestar es una crisis de hiperglucemia, porque le subió mucho el azúcar por encima de lo normal, y los riñones comienzan a protestar, eliminando agua de azúcar a través de la orina, y entonces va al médico, y el médico le dice, sí, tiene el azúcar alta, pero tiene el azúcar alta por un desarreglo que hizo, y entonces le mete una pastillita, y 15 años después este paciente tiene una fragilidad, los vasos se le tuestan, como los cueritos que venden por ahí por la calle, y fácilmente se agrietan porque hay un cuadro de acidez masiva en el cuerpo. No hay bioflavonoides, no hay vitamina C, los minerales el cuerpo lo utiliza para neutralizar la acidez que hay en el cuerpo, y entonces hay una fragilidad capilar, se quiebran los vasos, se sale la sangre, hipertenso, entonces le produce un accidente cerebrovascular. Entonces ya este es un paciente, y eso lo hace a repetición. Primero un accidente cerebrovascular trombótico, le dan mucha estatina para el colesterol, que definitivamente lo tiene elevado, en lugar de darle dieta. Le dan aspirina, que aumenta la acidez, y entonces aumenta la desmineralización del cuerpo, fomentando la osteoporosis. Y entonces el paciente se convierte en una especie de alguien que puede hablar, si el accidente cerebrovascular fue del lado derecho, y entonces anda por ahí por la calle de Dios convertido en un guiñapo humano, con una falta de información casi total de lo que what's going on, lo que está alrededor de su cuerpo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando conmigo? Me siento mal si me paro, me siento mal si me siento mal si me acuesto. Como quiera me siento mal. ¿Qué es lo que está pasando? Es que hay una falta de sincronización de los órganos. Y esa falta de sincronía hace que cada órgano trabaje por su lado. Ese es un ejemplo que vemos todos los días de un cristiano paciente que por una emoción, por una incomodidad que cogió con su jefe en la oficina, por una incomodidad que cogió en la casa con la mujer o con el marido, le sube la presión. Que no hay presión por emoción, sí hay presión emocional. Hay diabetes emocional científico, hay diabetes emocional. El que está metido en un estrés constante le va a subir el azúcar, porque hay una hormona que se llama cortisol, que es la hormona junto con la adrenalina de la agresividad, que cuando la persona está estresada, la adrenal libera cortisona y libera adrenalina, y eso pone los tubos de sangre duros, y entonces el corazón tiene que hacer más fuerza y sube la presión. El cortisol hace que se liberen azúcar, porque el azúcar la van a quemar los músculos que van a luchar contra el obstáculo. Y si eso se mantiene sistemáticamente, el paciente va a ser un diabético emocional. Eso escríbalo, que está escrito en una tarja, en una tapia. Usted lo puede escribir eso, aunque fulanito por ahí diga que no, eso está escrito. Diabetes emocional e hipertensión emocional. Entonces, ese paciente del que le digo está hecho una pena evidentemente, un paciente joven, pero ¿qué se puede hacer? No se puede hacer recanalización, se puede hacer recanalización de los tubos sanguíneos,
se pueden hacer injertos de músculo, injertos de piel, injertos de cabello, pero no se pueden hacer injertos de los nervios. No se pueden hacer porque no son alambres como los alambres de la corporación. Ellos, hay una estructura, pero a través de esa estructura se desplaza una señal que va mediada no solo por el impulso nervioso, pero lo que se transmite de un lugar a otro son ondas mediadas por lo que le llaman transmisores químicos, sustancias químicas, son las que se desplazan para llevar el mensaje. Como esas lamparitas que ponemos de Navidad, y la misma agua que está en las fuentes, que usted la ve girando constantemente y tirando y siempre la misma cantidad de agua. Eso mismo sucede con los impulsos nerviosos. Entonces el paciente está hecho una verdadera pena, pero ese no solo. Yo recibo una paciente ayer, que esa señora ella va rodando, se va desplazando, no se puede parar, no se puede sentar, hay que pararla, hay que sentarla, y luego que está parada, ella camina, pero camina porque no hay movimiento articular, hay una rigidez muscular tremenda. ¿Por qué? Porque hizo un Parkinson, y entonces el Parkinson le bloquea. Realmente la enfermedad lo que pasa es que hay un bloqueo, se anula el órgano que produce una sustancia que controla los movimientos involuntarios del cuerpo. Los movimientos involuntarios lo controla. Y entonces cuando esa glándula deja de producir la sustancia que produce, la dopamina, que es lo que llaman un neurotransmisor, entonces los músculos comienzan entonces el médico, ¡pum!, le da medicina, pero entonces también se lleva los movimientos voluntarios, se pierde la flexibilidad de los músculos y el cuerpo, ya usted no puede gobernar ningún tipo de músculo. Hay una cirugía que no es más que una mutilación, la estereotáxica, es una mutilación en la cual supuestamente le cortan los nervios que van a esa fuente. Se calentó el reactor y cortamos los alambres. Y entonces, ¿qué va a suceder? Nos quedamos sin energía. Y todo eso es por la tecnomedicina. La tecnomedicina no puede. Los plomeros tienen un sentido más común, porque el plomero, si se tapa una tubería, ellos a veces le meten un líquido que se llama el bomberito, otras veces le meten una sonda y le van echando agua hasta que destapen la tubería. El médico corta el pedazo que está tapado, pero ahí es donde está el detalle. Le pone un pedazo nuevo, pero y a partir de ahí, ¿qué pasa? Le recetan una mecedora al paciente y una funda de pastillas. Ese paciente ya se convierte esencialmente se convierte en una especie si no de vegetal, pero una persona cuya capacidad se reduce sustancialmente. Le he hablado de todo un poco, menos de lo que le vine a hablar. Le vine a hablar precisamente hoy de la mitocondria. Entonces yo quiero que me suban. ¿Por qué? Realmente la mitocondria una de sus funciones esenciales sale precisamente en el VTA. Vamos a ver si me sale señalado allá. ¿No sale? Sí. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, el VTA, que la gente me pregunta, ¿qué es el VTA? Bueno, el VTA es parecido a lo que hacen los agrónomos en la tierra. Los pobres sembramos a la buena de Dios, los ricos siembran con el agrónomo y con los laboratorios agrícolas. A ellos se les da todo, y entonces en el sur dice que tiene compromiso con el enemigo malo. Cuidado, no te metes en esa propiedad, porque esa gente tiene compromiso con el enemigo malo. Fíjate que todo lo que siembra se le da.
Entonces, ahí es donde está el problema. Este paciente se trata precisamente de, este paciente que ustedes ven aquí, se trata de una bebé de 14 años, una bebé de 14 años que me llevaron a la consulta porque tenía un serio trastorno menstrual. Tenía un serio trastorno menstrual, sin embargo, fíjense que ella tiene aquí una edad biológica de 39 años. Su edad cronológica son 14 años, su cuerpo por dentro tiene una edad de casi 40 años. Entonces, ¿qué nosotros vemos aquí? Nosotros vemos aquí que hay 5 relojes. Cuando le ponemos la llave a nuestro vehículo, nosotros vemos que cada uno de los relojes del tablero se mueve, las agujas se mueven. El cuerpo tiene 5 relojes. Primero uno mide la hidratación. La hidratación es la cantidad de líquido que hay dentro de la célula y fuera de la célula. El 67%, o sea, 2 de cada 3 libras de peso son líquidos. Y entonces esta es una niña que afortunadamente está muy bien hidratada. Sin embargo, vemos la capacidad de desintoxicación del cuerpo que está por debajo de lo normal. Aquí está en amarillo. Y eso es sumamente importante. Por eso le pido a la gente que se hagan el VTA. No es yo le voy a cobrar lo mismo que le cobro sin hacerse el VTA, haciéndose el VTA. Lo que pasa es que la diferencia que hay entre el doctor Torres de la Paz y cualquier otro médico, por científico que sea aquí en el país, cualquier otro y en muchas partes del mundo, la diferencia es el VTA. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo lo que nadie hace, lo que muy poca gente puede hacer, saber cómo está el cuerpo en su mínima expresión. Analizamos la saliva y en la saliva están los alimentos. Si nosotros analizamos la saliva por la mañana y encontramos que esa saliva tiene alimentos, eso nos está diciendo a nosotros que tiene la digestión baja ese paciente. La saliva que analizamos va directamente, una parte se absorbe en la boca, se segrega en la boca y una parte se absorbe. Esa saliva viene cargada de alimentos, de nutrientes, que van para las células del cuerpo, entran al estómago, del estómago pasan al intestino, y entonces se van a repartir los alimentos en el resto del cuerpo. Entonces, cuando una persona produce poca saliva, casi siempre está deshidratado. Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, que aumentan los niveles de toxina. Aumentan los niveles de toxina porque se aumenta la concentración. Es igual que si usted le echara 5 cucharadas de azúcar a una taza de café. Usted toma melado. A veces me llegan pacientes, no doctor, yo soy donador de sangre. Digo, bueno, si yo me estoy muriendo y con tu sangre me voy a salvar, de esa forma yo acepto que me la pongan, pero de lo contrario no. Porque ninguna persona puede ser donador si está en salud, donador de sangre si está en salud. Porque el cuerpo tiene una flota, igual que un inodoro, cuando se llena de agua, ¡pum!, se tapa la válvula y no sigue cogiendo agua. El cuerpo tiene, cuando llegan los niveles de sangre, entonces ¡pum!, la médula se para. Pero además, como lo dije, se muere una cantidad enorme de glóbulos rojos todos los días. Y el cuerpo tiene que producir esos glóbulos que se mueren. Pero lo más importante, no solo es que el cuerpo produzca los glóbulos que se mueren, sino que elimine lo que se murieron. Que lo elimine. El hígado, el vaso lo exprime, le saca, lo muele, por decirlo así, como una máquina moledora de lo que sea. Se lo manda al hígado, el hígado lo exprime, le saca la bilirrubina, de ahí viene el pigmento amarillo, la manda a la bilis, que la almacene. La bilis es veneno, es venenosa. Por eso cuando un médico le extirpa, le saca, le quita la vesícula a un paciente, le está haciendo un daño terrible, 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 terrible. Si usted cree en Dios como yo, no en la Virgen de la Mercedes que vino a ponerse aquí al servicio de los españoles, no, yo creo en Dios, que hizo el cuerpo para que no le faltara nada y no le sobrara nada. Entonces, cuando le quitan la vesícula a una persona
están mandando al paciente a que el veneno que está produciendo se vaya a envenenar su cuerpo. Cuando la bilirrubina, que es extraída de las células que se mueren y de los glóbulos rojos, llega a 10, el paciente le entra una comezón terrible, terrible, que se quiere arrancar los pedazos. Y si le pasa de 2, se puede comenzar a delirar, a ver pajaritos y todas esas cosas. Y eso sucede fundamentalmente cuando le quitan al paciente su vesícula. Uno de los problemas más serios que hay en un paciente cuando se le tapa el conducto que le llaman colédoco. El colédoco o el conducto hepático común que trae la bilis del hígado, una parte para el intestino y otra parte para la vesícula. Cuando eso se tapa, el veneno que el hígado le saca al cuerpo, ese veneno vuelve a la sangre y entonces el paciente se envenena, para no seguir usando la palabra intoxicación. Esta pacientita, como usted la va a ver aquí en el VTA, esta pacientita, su aparato eliminador de toxina ya a los 14 años ya no está funcionando adecuadamente. Miren que esta aguja que debió estar aquí arriba junto con la de la hidratación no está funcionando. ¿Y qué sucede en este caso? Bueno, si nosotros bajamos, podemos dar aquí una explicación. Esta niña tiene una intoxicación por metales pesados. Tiene una intoxicación por metales pesados. ¿Por qué sucede la intoxicación por metales pesados? Bueno, una de las primeras razones, entienda usted que todos los pacientes en diálisis tienen intoxicación por metales pesados. Tienen intoxicación por metales pesados. Todos los pacientes. Entonces ese paciente con intoxicación por metales pesados tiene una digestión paupérrima, muy pobre, sumamente pobre, y entonces aquí nosotros vemos la aguja de la digestión. Esta es la aguja de la digestión que debió estar aquí arriba. Una niña de 14 años debe triturar los alimentos, convertirlo en un polvillo, en un aerosol, para que ese alimento se asimile y vaya a alimentar su cuerpo. Pues esa niña no está digiriendo lo que fundamentalmente comen los niños. Los niños comen fundamentalmente almidón. Harina, arroz. Y a lo sumo, comerán pollo gringo. El pollo gringo es diabético y el cerdo también. Probablemente si usted le mide la cantidad de almidón que tiene un pollo gringo o un cerdo, no crea, tiene mucha grasa, pero esa grasa es una grasa vegetal, la mayoría, y una cantidad enorme de almidón tiene el pollo gringo. Entonces esa niña comerá pollo gringo cuando encuentre carne, y esa carne tiene un 40 o un 30% de almidón, pero esa niña come harina, esa niña come arroz, esa niña come papita, y entonces esa niña no se está alimentando, su célula no está recibiendo nutrientes. Nosotros tenemos la célula, perdón, la célula, aquí la tenemos, la vemos mamey. En una persona normal, yo tengo por ejemplo un vehículo que tiene 13 años y todas las piezas están verdes. La célula debería estar verde, porque es una niña de 14 años, pero la célula está mamey. ¿Qué significa eso? Que las células de la gente se mueren todos los días y el cuerpo tiene que fabricarla todos los días. Evidentemente a ti no se te mueren 5 litros de sangre todos los días, pero sí se te mueren 40 cc. Y el cuerpo tiene que fabricar 40 cc de sangre todos los días. Para eso necesita vegetales orgánicos, no vegetales llenos de metales pesados, de arsénico y de DDT y de todas esas cosas. Necesita vegetales orgánicos, necesita proteína sana, necesitaría hígado de ternera, carne de chivo, huevo, necesitaría para formar eso 200 millones de glóbulos rojos que se le mueren a una persona todos los días. Entonces, ¿qué resulta? Cuando la persona no come sano o cuando al comer no puede digerir, como es el caso de esta niña, el cuerpo hace un reciclaje y hace lo mismo que hacen en los talleres de la onza.
Se quedó un vehículo allá en la 27 con privada. Ay, pero bueno, ¿y qué hacemos? No, vete que allá en el taller llevaron una porque se le rompió una correa. Quítale una pieza a esa y tráesela a esta. Esa que se le rompió la correa, más nunca vuelve a caminar, porque cada vez que se para una por ahí, vienen y le quitan una pieza en ese. Entonces están reparando un vehículo viejo con pieza vieja. Entonces, ¿qué resulta? El vehículo siempre sigue viejo. Eso está haciendo el cuerpo de esta niña. Para no cansarle a esta niña, que debería estar todo su cuerpo verde, tiene un órgano verde, su sistema circulatorio, y que no tiene infección, cosas raras, no tiene infección en la orina. Tiene 2 puntos verdes cuando todos debían ser verdes. Esta es una niña que no está digiriendo fundamentalmente los almidones, por lo tanto no tiene energía. El generador de energía está en rojo, la mitocondria, de lo que nosotros vamos a hablar en su momento. Pero es una niña que no está produciendo energía. Mire, la aguja de la energía, mírela aquí donde está. La aguja de la energía está en mamey. O sea que esta es una niña que va a la escuela, pero esa niña no va a aprender. No va a aprender porque el cerebro no tiene energía para aprender. Y es una niña que, como tiene una digestión sumamente pobre, por no decir paupérrima, esa niña no tiene minerales en el cuerpo. Y al no tener minerales, el cuerpo no se está formando. Aquí sucede todo lo contrario. En vez de ella mandarle minerales a sus huesos, el cuerpo le está sacando minerales a los huesos. Entonces es una niña que a los 14 años está entrando en osteoporosis. A los 14 años está entrando en osteoporosis. Entonces es una niña que, si nosotros vemos el BTA, en su momento yo le voy a presentar un BTA que esté normal como el mío, Dios me libre, vamos a encontrar que los órganos que eliminan toxina, aquí nosotros tenemos un hígado completamente congestionado, tenemos unos riñones que no tienen capacidad para eliminar los desechos, tenemos una digestión que está en rojo, un tubo digestivo que no le está sacando los nutrientes a lo que se come, tenemos una acumulación terrible de metales pesados y falta de minerales, que el cuerpo, igual que cualquier vehículo, trabaja con minerales. Las máquinas trabajan todas con un mineral que se llama gasoil, se llama carbón, se llama gas, lo que usted quiera. El cuerpo humano trabaja con minerales, del cual el potasio y el magnesio son esenciales. Entonces, esta es una niña que está en un estado sumamente deplorable. Es una niña que hay que limpiar, perdón, los intestinos están completamente llenos de almidones fermentados. Hay que limpiar ese cuerpo de esos almidones, pero la mejor forma de limpiar es no ensuciar. Entonces a esa niña hay que cambiarle una dieta, hay que darle una dieta. Tenemos que hablar con Benítez en el mercado orgánico para darle una dieta de vegetales y probablemente consomé de animales sueltos, y limpiar esos intestinos, darle minerales. Normalmente este sistema es igual que el escáner que se hace a los vehículos cuando usted lo lleva a la compañía, a la casa distribuidora, le hacen un escáner y le dicen todas las piezas que el vehículo tiene de cambiar, porque las piezas de los vehículos son de naturaleza finita, o sea, que duran un tiempo, no duran para toda la vida. Así son las células de nuestro cuerpo. Entonces muchísimas células cumplen su función y deben ser eliminadas del cuerpo. Si esa célula que llegó a su etapa útil, por ejemplo la célula de la piel, la célula del estómago, la célula de la boca, los glóbulos blancos, la mayoría se mueren todos los días. Una parte, por supuesto, se va muriendo y entonces se van reemplazando. Si eso no se produce, entonces el cuerpo entra en un envejecimiento prematuro, como es el caso de esta niña. Esta niña, nosotros vamos a ver el triángulo energético. Nosotros tenemos aquí el triángulo energético, tenemos aquí la adrenal, que es la batería de la vida, eso está en rojo. Nosotros tenemos la mitocondria, que es el generador de energía, de lo que nosotros vamos a pasarnos el resto del año hablando, está en rojo. Y nosotros tenemos la tiroides, que es cuando la gente me llama, doctor, yo tengo tiroides. Todo el mundo tiene tiroides. Mi camarógrafo ahora mismo tiene tiroides, pero la tiroides no tiene energía porque tiene que tener su mitocondria trabajando en reserva.
La inmensa mayoría de la gente se levanta cansado, bostezando. Usted lo ve, un muchacho de 14, 15 años, 20 años bostezando a las 8 de la mañana. ¿Y qué está pasando? Que tiene que levantarse, tiene que caminar, pero no tiene energía. ¿Por qué? Porque lo que está comiendo es como la gasolina que la gente compra en los caminos. No tiene energía. Y entonces el cuerpo está agostado, está exhausto, no tiene energía, lamentablemente. Y eso es por dos razones. Por la falta de nutrientes de lo que le estamos dando a nuestro cuerpo y la falta de fibra, lo cual hace que se empaste. Una de las características principales del arroz y la harina, nuestros principales alimentos, es la fibra, es el afrecho, que se lo sacan y se lo dan a los cerdos y a los pollos. Por eso usted ve que los pollos comen por abajo y botan por detrás, y los cerdos comen por debajo y botan por detrás, comen por debajo, porque el alimento que le dan en gran parte tiene mucha fibra y muchos nutrientes que ellos no tienen capacidad para dirigir. Los humanos, al contrario, no comemos la basura, que se empasta en el tubo digestivo, no se intoxica, pero además no tiene energía. Vamos ahora a unos breves mensajes de su interés y entonces venimos con las preguntas. Recuerde que este programa está siendo grabado, se va a poner en el internet, pero las preguntas van a caer, voy a contestar una parte de sus preguntas aquí, y entonces van también a caer donde usted va a poder ir a buscar las respuestas de sus preguntas. Adelante, señor director. Primeras canas, su potencia sexual comienza a decrecer. Afortunadamente ya usted tiene el superhombre. Fabricado por Natural Living.